Es decir, tal vez nos ahorramos el debate oral, que es la última parte del proceso, pero la primera parte, toda la fase de investigación, no nos la ahorramos. Y eso tiene un costo. Entonces, el incentivo de esta propuesta de ley es decir, ver, la persona que en su audiencia de primera declaración diga, sí, señor juez, yo participé de tal acto delictivo, que en ese momento a esa persona se le pueda, primero, que ya no tenga que seguir el proceso penal normal. Segundo, que esa persona pueda aplicar a una redención de pena a cambio de haber aceptado su culpabilidad. Y como ya lo decía la fiscal general, hay una serie de condiciones: resarcir por el hecho cometido, colaborar con otras fuentes de investigación, etcétera, etcétera. O sea, no quiere decir que se trata de premiar al criminal. Es lo que en Estados Unidos se conoce como el plea bargain. El plea bargain lo que busca es reducirle los costos al Estado de tener que llevar a cabo un juicio. Por procesos engorrosos. Por procesos engorrosos. Cuando, por ejemplo, un proceso que la sentencia puede ser de 8 años y se le dice, bueno, cumpla 4 de prisión, y que el Estado se ahorre todos los costos de llevar a cabo el juicio, lo que eso implica en tiempo de juez, de fiscales, etcétera, etcétera. Esa, termina siendo una forma de hacer más eficiente el sistema de justicia. Y como les digo, la figura existe en todos los lugares con sistemas de justicia efectivos. ¿El error aquí ha sido la forma de comunicar la iniciativa? Porque si vemos, es una iniciativa que podría ahorrarle incluso muchos ingresos al Estado. Bueno, yo en lo particular comparto el principio, o sea, la base esencial, la esencia y la raíz de lo que se está proponiendo, yo la comparto. Yo creo que es una buena forma de no solamente, no es por ahorro, yo lo comparto porque vemos una parte de la justicia que nosotros en Guatemala no la tenemos, que es el resarcimiento. Si esa posibilidad está, y porque al final cuando uno estudia no todos, pero los sistemas de derecho indígena en las Américas, y yo comparado por ejemplo con derecho indígena, grupos indígenas Sami en Noruega, o vas a Australia o Nueva Zelanda o Sudáfrica, y uno ve los comparativos de derecho indígena, es interesante que todos los sistemas originarios de derecho o sistemas jurídicos buscan el resarcimiento. Aún aquí, cuando miramos, si te robaste 2 gallinas, entonces pagar las 2 gallinas o devolverlas, pero también sobre eso hay un castigo. El problema es no solo cómo se ha comunicado, sino que nosotros en la mente todo lo tenemos cárcel, para todo es cárcel. Todo es pena, Sí, todo pues, es castigo. Me sacó la lengua, cárcel, ¿verdad? Me jaló el pelo, cárcel. Y entonces todo es cárcel. Y todo lo carcelizamos. Y en la medida que carcelizamos todo, y lo que hacemos es meter a la cárcel, es presionar a ese sistema penitenciario, a ese caos penitenciario, y no vemos las opciones. De hecho, varios están utilizando el proceso abreviado. El mismo Barquín utilizó el proceso abreviado, que es para delitos en los cuales la sentencia sea de 5 o menor de 5 años. O y entonces es conmutable, se paga y la persona... Y se acepta la culpabilidad del pues, del hecho. el prerequisito para entrar a abreviado es acepto la culpabilidad. Y un último dato rapidito. Otra desinformación que corría en el medio era que esa propuesta de ley le podía servir a los acusados de la línea de cooptación y demás casos. No aplica. Porque eso aplica exclusivamente cuando se da la audiencia de primera declaración. Al momento que lleven al acusado ante el juez, en ese momento el acusado tiene que decir, sí, señor juez, yo lo hice, etcétera, etcétera. Bueno. Esa fase ya pasó en todos los procesos. Y eso lo aclaró aquí también la fiscal general Tel Maldana. Vamos a la segunda pausa de la noche. Ya lo sabe, envíe sus comentarios con la etiqueta SF La Fiscal. Volvemos. Tercer bloque de Sin Filtro. Vamos directamente con los mensajes que la audiencia ha enviado a este foro. Luego de la entrevista con la fiscal general Guatevisión, SF, la fiscal, el trabajo del MP puede incidir sí y solo si existe el apoyo de CICIG, por lo menos mientras logra independencia. Excelente comentario. SF, la fiscal, sea quien sea, él o la fiscal, será héroe. Quien nos ordena qué hacer aquí es la CICIG y Estados Unidos. Seamos serios, dice. ¿Qué pasaría con los antejuicios de las plazas fantasmas, entre ellos Rabe SF, la fiscal? Ok.
Tal vez atendiendo... Sí, ese es el caso el caso se aplica para que, digamos, los que confiesen en la primera declaración, pues. Ahí pudieran... el que llega a decir, no, yo no lo hice, que no sé qué, sigue todo el proceso normal. Es el momento procesal oportuno para hacerlo. Exacto. Respondiendo a la última pregunta, ¿qué pasaría con los antejuicios a los diputados? Es que aquí viene, este es otro problema, completamente aparte, que está relacionado con la ley de antejuicio. La ley de antejuicio establece plazos demasiado largos. Entonces, ¿por qué no han avanzado los antejuicios? Porque todavía está en la fase en donde se nombró un juez pesquisidor, el juez pesquisidor... Son 60 días, hábiles. Entonces el juez pesquisidor investiga, incluso hasta puede pedir prórroga de los 60 días. Recordemos, el grupo de los 8 aún no ha salido esa decisión. Y aparte, bueno, eso son las trabas del proceso de antejuicio. Hay otro problema que está relacionado con el amparo, que el abuso de la figura del amparo se utiliza para bloquear procesos. Entonces, ¿qué pasa? Ante todas las diferentes resoluciones judiciales en estos casos, los diputados antejuiciados presentan 1001 amparos, entonces esto tiende a retrasar procesos. ¿Eso cómo se resuelve? Bueno, reformando la ley en materia de antejuicio y reformando la ley en materia de amparo, que al final termina siendo un problema de retrasos del sistema. Los antejuicios, tipo lo que se vivió contra Otto Pérez y Roxana Valdetti en el 2015, son realmente extraordinarios. El hecho de que en 2 semanas se procese un antejuicio. El antejuicio aquí en Guatemala, por diseño de la ley, es engorroso. Y por eso es que no avanza, no es por falta de voluntad. Como ha sucedido con el caso de los diputados. Aquí fuimos a la plaza porque... era una brasa caliente que se tenía que todo el mundo quería tirarse la brasa de un lado al otro porque nadie la quería tener ahí. Entonces al final salieron de esto. Los mensajes de los tuiteros también hablan de una, digamos, era post-Telma Aldana. ¿Qué va a suceder con el Ministerio Público? ¿Cómo lograr esa independencia real? Wow. Dice un tuitero, tiene que estar la CICIG. Yo soy de la opinión contraria. Yo creo que no tiene que estar la CICIG. El verdadero examen, el verdadero test para el MP, no para la fiscal Telma Aldana, pero... para la institucionalidad. La institucionalidad será cómo haga su trabajo después de la CICIG. Por lo menos la CICIG va a estar aquí que 3 años más, ¿verdad? 2019. Así. Por ahí, por esa septiembre de 2019. Así lo está planteando el presidente. Y con la posibilidad de llegar de 20 a 21, septiembre del 21. La cuestión está que si la CICIG se vuelve no muleta, sino silla de ruedas para el MP, todo este proceso no sirvió de nada. Pero si digamos, el MP, para ponerlo más sencillo, es un aprendiz de la CICIG y ese aprendiz se convierte en el alumno y ese alumno se convierte luego en el maestro y vamos en ese proceso, entonces va a pasar bastante. Pero eso tiene digamos, pasa por un eje que yo creo que pocas veces también discute la fiscal general. Y en el MP no se discute, y es la limpieza del MP. Acaban de agarrar a un fiscal auxiliar que se dedicaba a secuestros. Acaban de agarrar a otros que se dedicaban a robos. Entonces, cuando uno va viendo, hay que hacer una limpia también fuerte dentro del MP. Y eso nos lleva entonces, ¿qué elementos son los que se deben de tener sólidos para una era post-Telma Aldana? Yo sí creo que sí hay una luz y muy brillante al final del túnel por varias razones. El proceso de construcción de instituciones no depende de una persona. Es cierto, el MP bajo Telma Aldana ha desbordado todas las expectativas. Pero también hay muchas capacidades institucionales que se han venido construyendo desde años atrás. Por ejemplo, un centro neurálgico del MP es la Dirección de Análisis Criminalístico. ¿Qué hace la Dirección de Análisis Criminalístico? Vino a cambiar la forma en que los fiscales persiguen casos en Guatemala. En lugar de perseguir un asesinato individual o en lugar de perseguir un caso de corrupción en el individual, la Dirección de Análisis Criminalístico lo que trata de hacer es descubrir redes. Entonces cambió la forma de perseguir delitos. Eso viene desde el 2008, 2009. La unidad de métodos especiales, que es la que lleva a cabo las escuchas telefónicos, los seguimientos policiales, eso es trabajo del MP. La CICIG le da asesoría técnica, pero quien está oyendo la escucha telefónica son los fiscales. Quien está haciendo el seguimiento policial son fiscales del MP
con investigadores de la DIGICRI, es decir, ya hay capacidades que se han ido Capacidades instalando. instaladas. También veamos los fiscales. Por ejemplo, la generación del fiscal de Juan Francisco Sandoval, Julio Prado y todos los que hemos visto litigar en el caso de La Línea, son fiscales que vienen de una formación de más de 10 años dentro de la institución. Entonces, yo creo que las bases para un ministerio público funcional, post-CICIG, post-El Maldana o de aquí a 10 años, ahí están. La clave creo que tiene que ser que el día de mañana, quien sea que se siente en la Fiscalía General, con o sin CICIG acompañando, tiene que respetar esas bases institucionales. Para mí esa es la clave, porque hay muchos avances que se están haciendo. Pero solo el MP, puedes tener un MP brillante, una golondrina no hace primavera. Pero el MP con un OJ debilitado, con un OJ infiltrado, con un sistema penitenciario que no funciona, con un ministerio de gobernación que a veces fracasa, a veces se levanta, vuelve a caer y todo eso. El MP solito no va a poder hacer mayor cosa. Tiene que ser toda la cadena de justicia. Exactamente, tiene que ser toda la cadena de justicia. Y aquí se entiende por qué la insistencia, por ejemplo, fortalecer el sistema penitenciario, cambiar dentro del OJ aún los castigos y si se puede hacer esto de la primera declaración. El sistema, vean. Cambio en el Ministerio de Gobernación, que no hemos dicho nada, en la misma PNC, en los procesos de investigación de la PNC. El sistema judicial hoy en Guatemala está viendo que no tiene la capacidad para llevarle el paso a un ministerio público que opere a esta velocidad. Eso quiere decir que hay que hacer una inversión ahora en el organismo judicial. Estamos viendo que un ministerio público y un organismo judicial que hacen su trabajo desbordan las capacidades del sistema penitenciario. Ya hay entonces un reconocimiento que eso hay que hacer. Pero también una institución de la que nadie habla es de la Defensoría Pública Penal. Porque ese es el otro componente. Es el otro componente que nadie le ha puesto atención. Que nadie le ha puesto atención. Lo que pasa es que en casos de alto impacto, los funcionarios corruptos tienen los recursos para pagar para tener pero en cualquier otro caso, el que no tiene los recursos, el que no tiene recursos, ese caso le genera una carga a la defensa pública. Y si no hay abogado defensor público, no puede haber proceso. Bueno, llegamos al final de esta media hora de análisis. Hay que estar pendientes. La fiscal general dejó de entrever, ahí sí que entre líneas, que posiblemente mañana hay algunos operativos interesantes. Esperamos qué puede ocurrir mañana. Hay que estar muy atentos. Muchísimas gracias, Estuardo. Philip, por este análisis. A usted muchísimas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro, el espacio donde usted saca sus propias conclusiones. Feliz noche, nos vemos mañana.